Buenos días. A ver, un poquito de silencio, por favor. Vamos a comenzar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana tan temprano. No solemos hacer las conferencias a primera hora de la mañana, pero bueno, tenemos un nutrido público, así que muchísimas gracias. Y para nosotros también es una oportunidad, y por eso también quiero expresar el agradecimiento de la facultad al profesor Fernando Valladares por impartir esta mañana esta conferencia. Como sabéis, y luego nos lo va a explicar el delegado de la Facultad para la Coordinación del Aula de Innovación y Sostenibilidad, la Facultad ha venido desarrollando en los últimos 4 años, ¿de acuerdo?, pues yo diría una importante tarea para intentar concienciar, sensibilizar y también desarrollar proyectos que tengan que ver con la protección del medio ambiente, con la sostenibilidad y con pues el mantenimiento de la biodiversidad no solamente diríamos medioambiental, sino también, te diría, académica. Es decir, en ese sentido en el que nosotros creemos en una ciencia abierta, en una ciencia crítica, en una ciencia que traspase las disciplinas, ¿de acuerdo? Nosotros somos en su mayoría de ciencias sociales, pero tenemos una gran vocación científica en el ámbito de las ciencias naturales, fundamentalmente. Bueno, en esta oportunidad, y de nuevo expresando el agradecimiento, tenemos al profesor Fernando Valladares. Él es profesor, voy a leer un poquito, ¿de acuerdo? Él es profesor investigador, profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene un grupo muy potente de investigación vinculado al Museo de Ciencias Naturales. Es también profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos. Y me estaba diciendo ahora Víctor, bueno, y tiene múltiples premios, algunos muy recientes, ¿de acuerdo?, que no voy a mencionar. Quizás lo más importante es que es una persona volcada a dar a conocer, ¿de acuerdo?, la importancia que tiene el mantenimiento de la biodiversidad en nuestro planeta, que le gustan las cometas, me ha dicho. Debe ser algo muy, muy importante. Y bueno, con numerosísimas publicaciones científicas que podéis encontrar en su currículum, ¿de acuerdo? No quiero quitar más tiempo, simplemente agradecerte. Sabes que la facultad está intentando desarrollar este tipo de proyectos y, por lo tanto, cuenta con nosotros si necesitas algún tipo de socio institucional que pueda acompañar estos proyectos de investigación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, como delegado del Aula de Innovación Social y Sostenibilidad, para nosotros realmente es un honor tener hoy a Fernando Valladares inaugurando un ciclo de conferencias que queremos ligar a los proyectos que estamos impulsando desde el aula. El aula lleva unos años funcionando, como decía la decana. Aquí está Ariel Jerez, el anterior delegado del aula, que en tiempos muy difíciles, pospandémicos, puso las bases y los cimientos para lo que estamos ahora impulsando. Tenemos varios proyectos, uno de ellos han empezado hace poquito. Os lo cuento también porque son siempre proyectos abiertos. Hay estudiantes en prácticas dentro de ellos, pero también hay gente voluntaria de la comunidad universitaria que entra en ellos, ¿no? Entonces, tenemos uno principal, que es el de la transformación de la facultad en un refugio climático y biodiverso. Para eso, siempre tenemos una pata teórica y una pata práctica. Aprendemos mucho qué significa eso de refugio climático y biodiverso, la renaturalización de instituciones y edificios públicos como este. Hacemos hasta glosarios de términos, discutimos libros como el más reciente de Fernando Valladares, La salud planetaria, que os recomiendo. Seguramente hablaremos de él a lo largo de la conferencia. Y a la vez queremos transformar, ¿no? Queremos que aquí que creen pasillos verdes, aulas verdes, fachadas verdes. Luego nunca es tan fácil, hay que ver qué especies, hay que ver cómo cuidarlas. Tenemos toda la burocracia de la Complutense, es decir, la falta de dineros. Luego, empezamos a ver que siempre hay que hacer de hombres y mujeres orquesta para dar cada pequeño paso, ¿no? Pero estamos muy determinados a avanzar ahí, y ahí es donde creemos que el profesor Valladares nos va a ayudar inaugurando este ciclo. Hay otros proyectos relacionados, las interconexiones, que siempre son tan importantes, ¿no? Tenemos un proyecto sobre agua, estudiar el ciclo de agua de la facultad.
cómo podemos eliminar las botellas de plástico y las máquinas expendedoras de estas botellas, cómo conocer más sobre la calidad de nuestro agua y poco a poco ir mejorando el estado de nuestras fuentes y que cada estudiante, cada profesor, profesora venga con su botella de agua ecológica, reutilizable, etcétera. Hay más proyectos, tenemos también ahora mismo, estamos entrando en los comedores, entrando en los productos de limpieza, leyéndonos los contratos, viendo qué es lo que dicen los contratos y qué es lo que se está cumpliendo y lo que no se está cumpliendo respecto a normativa ecológica, respecto a menús ecológicos, veganos, de productos de proximidad. Queremos transformar también estas cuestiones en nuestra facultad y os vamos a necesitar a todos y a todas. Es un trabajo, yo creo que apasionante, porque vamos aprendiendo muchos conceptos según lo vamos realizando. Por ejemplo, en los productos tóxicos de limpieza estamos dando vueltas al concepto de ciudadanía corporal relacionado con las ciudadanías ecológicas. Es decir, yo creo que es un trabajo que nos está resultando apasionante. El profesor Valladares me preguntaba antes de venir por la audiencia. Es una pregunta que no suelen hacer los conferenciantes. Y es una pregunta, yo que vengo de la teoría política y estudié la retórica clásica y humanista, muy propia de un buen retor, de los retor, como yo digo, ¿no?, honestos, ¿no? Quintiliano, que era un retor honesto, se preguntaba mucho por la audiencia. Y el profesor Valladares, además de ser un científico de primerísimo nivel, lo avanzaba ahora Esther, leí su currículum y a mí me parece ciencia ficción, leo los artículos publicados en revistas de primerísimo nivel que todos conocemos, no como las que suelen ser las revistas académicas al uso, pues Science, Nature, más de 170 artículos publicados en Q1, que eso, bueno, para los que somos profesores y profesoras en la facultad sabemos lo que suponen los proyectos, los másteres, pero es que además es un científico de primerísimo nivel porque se ha animado a dar conferencias como esta, está en medios de comunicación, tiene premios, como avanzaba Esther, en temas de comunicación y protección del medio ambiente, y además tiene un espíritu crítico y valiente que últimamente, ahora me corregirá si no, pues le ha llevado al activismo también político en la causa de la protección del medio ambiente. En esta audiencia que te encuentras hoy aquí, Fernando, pues es una facultad de Ciencias Políticas y Sociología que, como decía Esther, está muy abierta a esta y transdisciplinariedad desde un enfoque de la ciencia que quiere estar acorde a la ciencia del siglo XXI, es decir, sabiendo de la complejidad, de las interacciones sistémicas, la aceptación de la incertidumbre, pero que también sabemos que hay determinados escenarios y tendencias que son unas y no otras, y donde estamos muy comprometidos con algo que otro retor del siglo XVIII decía, que era Giambattista Vico, esa conspiración de las ciencias que nos permitirá enfrentar a los tiranos que pueden llegar a destruir nuestra ciudad, ¿no? Él lo decía a comienzos del XVIII y desde ese ánimo conspirativo y democrático en el mejor de los sentidos, que es lo que decía Vico, pues queremos dar la mano a las ciencias biológicas y venimos aquí con mucha admiración, ganas de aprender y también sabedores de la importancia que tiene la política en esta cuestión del antropoceno, porque las decisiones que finalmente se deberán tomar sobre esta cuestión no vendrán de otras ciencias o estudios, sino que sabemos que habrán de ser políticas. Así que, muchas gracias por venir y haberte prestado tan amablemente a esta conferencia. Bueno, a ver qué digo yo después de esta presentación tan estupenda. Muchas gracias, Víctor, decana. Gracias a todas y todos por estar hoy aquí tan temprano, a pesar del tráfico, del frío. Pero creo que vamos a abordar un tema importante. Yo dejaré algunas píldoras y, corrigiendo un poco a Víctor, la solución no es ni científica ni biológica. La solución a los problemas, a la crisis ambiental, a la crisis climática es social, es política. Y yo ahí os dejo el testigo. Antes de arrancar, pues tengo esta pequeña presentación que daros sobre reflexiones de por qué nos interesa la biodiversidad y en qué lío estamos metidos, ¿no? Hace poco, la semana pasada, se celebró el Día Internacional de los humedales. Los humedales son tanto una víctima como un indicador de la degradación ambiental y de las acciones humanas. Tienen agua y el agua es uno de los bienes más escasos. El ser humano consume, los dos recursos que más consumen son el agua y la arena.
Muy después vendrá el petróleo, lo que pasa es que el petróleo tiene un gran impacto. Los humedales, el 35% han desaparecido en los últimos 50 años. Y por eso hay esos días en los que hay que reflexionar qué estamos haciendo con esos humedales. Habréis oído la sequía en Doñana, los problemas de Doñana, se seca, igual que las tablas de Daimiel, se secan. Doñana, si es un parque nacional y tiene la reputación que tiene, es por la biodiversidad que está asociada al agua. Pero la sequía en Doñana, mayoritariamente, no es por lo que llueve, sino por las fresas. Si no cultiváramos las fresas y tuviéramos miles de pozos ilegales, que ahora la opción política es legalizaros, fijaros qué mensaje se transmite. Tú haz un pozo y ya te lo legalizarán, o no, pero mientras tanto, saca fresas. ¿Y el Parque Nacional? Una forma institucionalizada de robar agua, hay otras dos más que podemos luego comentar, es trasvasar. Alguien decide que a un río le sobra agua y decide que hay otro río al que le falta agua. Esto no solo ocurre en España, ocurre en muchos países. El río Colorado, que lo tenéis aquí fotografiado, es un ejemplo. Alguien decidió que California necesita más agua que Colorado y desviaron el río Colorado. Hicieron todo tipo de tropelías y si os gustan las películas, os animo a que vayáis y veáis una especie de película documental sobre el mar de Salton. Un disparate como el que estamos haciendo ahora con el Mar Menor. Trasvasar agua es una de esas ingenierías cósmicas del ser humano que juega a ser Dios y que normalmente no está a la altura. La guerra del Tajo, la guerra del agua, por un río que ya nace con poquito agua en una zona muy seca y que pasa por zonas del interior donde no lleva caudal ecológico, es una guerra que reúne la ignorancia inducida. No sé si habéis oído hablar, pero la ignorancia inducida es la ciencia de la agnotología. Hay toda una ciencia que estudia cómo inducir la ignorancia, cómo meter incertidumbres, verdades alternativas, pseudoverdades, bulos, etc. Todo eso se estudia y se ejercita con profesionalidad. Bueno, pues la guerra del Tajo ejerce ignorancia inducida, es también un ejercicio de miopía tremenda, ¿no? Ya sabéis que los miopes no ven bien de lejos. Y de egoísmo, por supuesto, de gran egoísmo. Es no entender la importancia del agua en su origen y perder un trozo de agua por el camino y llevarlo al desierto. En un mundo en el que 1 de cada 3 personas no tiene agua suficiente, esa minoría selecta entre las que estamos derrocha agua. Muchas veces la derrochamos sin saber, ¿no? Nadie tiene muy claro que cuando se pone unos vaqueros está usando una prenda que requirió 11.000 litros de agua. Posiblemente muchos de los que juegan al golf algo de sentimiento de culpa tengan, pero no tengan el dato de que son 200.000 las personas que dejan de beber agua para que jueguen a la pelotita. La gran historia del césped comenzó en el siglo XVIII para epatar. Ahora lo hemos normalizado y tiene que haber césped en todos los sitios, porque es muy bonito, nos hemos acostumbrado, nos parece fantástico, pero en el siglo XVIII los nobles pensaron: ¿qué más podemos hacer para dejar a los agricultores y a la plebe a la altura del betún? Rodeemos nuestros palacios de algo absurdo, inútil, costoso y llamativo, como es el césped, que no sirve para nada y que cuesta mucho. El año pasado, en septiembre, 2 periódicos, El País en España y The Washington Post en Estados Unidos, hacían la misma reflexión. Hablaban la cantidad de miles de litros que se están gastando en todo el mundo. En estos 2 periódicos se hablaba de España y se hablaba de Estados Unidos, en regar unas superficies perfectamente inútiles. Eso sí, cuando ya tocamos la cerveza, la cosa se puso mucho más candente. Cuando sacamos alguna píldora el año pasado a raíz de que en Monterrey, en México, la sequía motivó el cerrar un par de fábricas cerveceras, la gente en las redes sociales saltó como diciendo: esto sí que no. Guerras y conflictos. Estamos totalmente sugestionados y preocupados por lo que ocurre en Ucrania con la invasión del ejército de Putin. Muy bien. Nuestro cerebro de primate, que no ha evolucionado a la velocidad a la que ha evolucionado la tecnología, está muy sugestionado con la violencia. Las muertes violentas nos preocupan porque hemos sido evolutivamente seleccionados para rehuirlas, evitar ese riesgo. Las guerras y conflictos hoy en día causan en promedio al año, incluyendo la de Ucrania, del orden de 125.000 muertos al año. Si le sumamos los 100.000 bebés que mueren indirectamente por estas guerras y pongamos otros 150.000
civiles que también indirectamente mueren, las guerras matan a 400.000 personas cada año. Quedaros con este dato porque ahora vais a ver los órdenes de magnitud de lo que estamos hablando. 400.000 personas frente a decenas de millones de personas al año que mueren por el cambio climático. Decenas de millones frente a 400.000. Y el Producto Interior Bruto que destinamos a protegernos del cambio climático es 6 veces mayor, perdón, a las guerras, es 6 veces mayor que el que destinamos al cambio climático. Nos defendemos de lo que no nos amenaza. Las guerras son violentas, son terribles, no, por supuesto que no las justifico, pero matan y amenazan y enferman a muchísima menos gente, 100 veces menos de gente que todos los conflictos armados del planeta. Lo del cambio climático lo sabemos desde hace mucho. Eunice, una mujer como tantas anónimas, ya hizo cuentas y ya hizo experimentos sobre el efecto del CO2 hace más de 100 años. Pero es que hace poco salió por la Universidad de Stanford un estudio de que una de las tantas petroleras, Exxon, sabía hace 70 años, hace 50 años, el calor que estaba provocando en la atmósfera quemando los combustibles fósiles que esa misma empresa generaba y distribuía. El origen del cambio climático lo podemos estudiar de muchas maneras, académicamente, viendo el efecto invernadero, podemos entender el CO2, los gases que hay allí, pero en realidad hay un origen mucho más interesante, que es el origen de convertir algo imprescindible para ser 8.000 millones de personas, que es mucha energía, en un negocio. Por hacer un servicio en un negocio es por lo que estamos metidos en el lío, y lo podríamos decir igual con la producción de alimentos. Son dos cosas que necesitamos para ser tanta gente. Seguimos aferrados a los combustibles fósiles. Al menos desde el 2015, hace ya 8 años que se firmó el Acuerdo de París y que todos los países prácticamente dijimos, esto no puede ser, vamos a reducir emisiones, la brecha de dónde deberíamos estar y dónde estamos no para de crecer, porque las emisiones siguen creciendo. En ese grafiquito se muestra de forma muy clara, deberíamos ir reduciendo las emisiones y sin embargo las vamos aumentando, con lo cual la distancia entre la teoría y la práctica va creciendo y creciendo y creciendo. Obtener energía del petróleo cada vez cuesta más energía. Si no fuera por los subsidios de los gobiernos, mucho del petróleo que sacamos no lo sacaríamos, porque cuesta más energía sacarlo que la energía que te va a dar quemándolo. Y en las últimas cumbres del clima nadie hablaba de subsidios. Esto es una pregunta retórica, pero la ciencia pone un mapa y dice dónde hay que dejar los combustibles fósiles en el suelo, sin tocar, para cumplir el Acuerdo de París. El Acuerdo de París decía, no pasemos de 1,5 grados, como mucho 2 grados. Vamos rumbo de 2,6 tirando a 3, simplemente extrapolando y proyectando lo que estamos haciendo. La ciencia hace un mapa de dónde está el petróleo que se debe quedar, dónde está el gas que se debe quedar en el suelo, dónde está el carbón. Entre el 80 y el 90% del carbón se debe quedar en el suelo, pero Alemania, un país verde, el país que tiene más representantes ambientalistas en el gobierno, está desmontando aerogeneradores para sacar el carbón que hay debajo de los aerogeneradores. Un carbón de terrible calidad, lleno de azufre que envenena a los alemanes. Y es un país bandera del ecologismo y del ambientalismo. ¿Qué ocurrirá en Sierra Leona o en Cáceres? Para vencer esa tentación tenemos que realmente cambiar el sistema socioeconómico. Y eso os lo dejo a vosotros. Otra pregunta retórica. ¿Cumpliremos el Acuerdo de París? Puede ser que sea como algunos de vosotros que andáis tan liados en el día a día que cuando se acerca la fecha del examen decís, si no he estudiado, y la noche de antes pues, os pegáis un palizón y, oye, a lo mejor hasta hacéis un trabajo digno. Puede que la agenda ODS de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles la dejemos para el día 31 de diciembre del 2029 y en esa noche hagamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo lo veo poco probable, ¿eh? No vamos por esa senda. Esta agenda es maravillosa, la 2030 es maravillosa, pero no porque lo diga yo, sino porque está basado en algo que uniformemente, unánimemente, los países acuerdan que es maravilloso, que son los derechos humanos. Los derechos humanos que infringimos con tanta alegría en muchos lugares, en muchas situaciones, incluyendo Madrid. No hay que recordar lo que pasó ayer. La riqueza nos hace ambientalmente pobres. Pensábamos, algunos economistas todavía defienden, que a medida que uno tiene más dinero, se hace más sofisticado, utiliza una mayor eficiencia y su tecnología le permite ir disminuyendo su huella ecológica.
Claro, la huella ecológica aumenta de pasar de cero riqueza o muy poca riqueza a estar en la pobreza extrema. A medida que algo tiene de dinero, algo tienes de huella ambiental. Y se pensaba que cuando tienes más dinero, tu huella va disminuyendo. Eso no se ha visto nunca. Eso es un espejismo, eso es de tantas cosas que el ser humano se engaña a sí mismo y que quiere creer. Incluso hay modelos teóricos en economía que se siguen enseñando. Se ha diseñado en honor de un economista que se llama Kuznets una curva que no existe. La curva ambiental de Kuznets no existe. Es una curva en forma de campana en la que dice que precisamente a partir de un determinado nivel de riqueza empezaríamos a bajar nuestra huella ambiental. No se ha visto, lo que se ha visto es esa gráfica. Todos nuestros impactos, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, crece a medida que tenemos más dinero. Y Europa, la verde Europa, con la que ya me he metido en parte y me seguiré metiendo muchas veces porque es el espejo en el que se mira buena parte de la humanidad en materia ambiental, le tiemblan las piernas en cuanto vienen las primeras cuestas económicas. Tan verde resulta que no es. Parece mentira que tuvo que invadir Putin Ucrania para que nos diéramos cuenta de que el 80% de nuestra energía la hacemos a base de quemar combustibles fósiles. ¿De verdad necesitábamos una guerra para darnos cuenta de eso si llevábamos 50 años diciéndolo? 50 años, no era una cosa de ayer. Si hubiéramos empezado a hacer los deberes, si hubiéramos empezado a estudiar para el examen en el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, probablemente Putin no se hubiera atrevido a invadir. ¿Por qué? Porque no tendría tanta, digamos, confianza en que Europa no se iba a atrever, no se iba a atrever a defender a Ucrania. Le ha salido regular la jugada, pero si hubiéramos dependido menos del gas y de los combustibles fósiles, porque hubiéramos andado por esa senda que nos dijimos hace 8 años que íbamos a andar, posiblemente la guerra de Ucrania no hubiera tenido lugar. Las tensiones geopolíticas hubieran sido muy diferentes. Una buena noticia para todos, excepto para los que trabajéis en el sector energético. Necesitamos muy poca energía, mucha menos de la que tenemos actualmente y de la que consumimos. Un trabajo de Jackson y colaboradores hizo los cálculos y llevó a esa grafiquita que se ven los dos mapas en la que nuestro bienestar y nuestra salud crece a medida que tenemos acceso a la energía, pero llega un momento que no crece más, que se satura, que por mucha más energía que tengamos no somos ni más sanos ni más felices. Y ese momento en el que se satura es exactamente 75 gigajulios por persona y año, que es la mitad de lo que consumimos en España, la tercera parte de lo que se consume en Europa y la quinta parte de lo que se consume por habitante y año en Estados Unidos. No tenemos un problema de cantidad de energía. Tenemos un problema, por supuesto, como se ve en los mapas, de distribución. Hay zonas donde sobra, Estados Unidos, muchos países europeos, y hay zonas donde faltan. Y también ocurre dentro de los países. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Por supuesto, estamos transicionando hacia una electrificación y hacia las renovables. Estupendo, tiene que ser así. Pero ¿cuál es la propuesta de las empresas del sector? Seguir haciendo negocio. Y el negocio ya no es quemar combustibles fósiles, ahora el negocio es renovables. Y entonces le planteo a los gobiernos entre 6 y 9 veces la cantidad de energía que hace falta, que se consume actualmente, 6 y 9 veces más. Que si multiplicamos por 2 para España por el factor de Jackson que os acabo de mostrar, sería esa tremenda cantidad de 12 y 18 veces más de energía renovable, eso sí, muy bonita, muy estupenda, aunque los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas luego no las quiere nadie. Entre 12 y 18 veces más de la energía que necesitamos. Esa es la oferta que hacen las empresas a los gobiernos. ¿Por qué? Y bueno, y los gobiernos, por supuesto, van cediendo. Ya sabéis que han quitado la ley de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental y ahora hay un poco de barra libre para las renovables. Necesitamos las renovables a cualquier precio, dañen lo que dañen. Pues no parece muy sensato. En la biosfera, esa capa finita que rodea el planeta, ya no predomina la vida. Se llama biosfera porque es la esfera de la vida, pues ya no predomina la vida. El trabajo de Ela Cham y colaboradores, precisamente cuando estábamos todos confinados con la COVID, calculó en ese 2020, con un error de unos 6 años, que la antropomasa, la masa generada por el ser humano, superaba a la biomasa. Y no para de crecer, como veis, exponencialmente la cantidad de ladrillos, cemento, vidrio, etcétera, que generamos y producimos y acumulamos en esa capa de la vida. El peso de nuestra tecnosfera, solo la parte de la tecnosfera, supone 30 trillones de toneladas, o pasados a unas unidades que podamos entender mejor, cada
cada metro cuadrado hay 50 kilos de tecnosfera en el planeta. Hemos convertido lo que es un planeta vivo, un planeta caracterizado por la vida, en un sistema masivo de producción global. Esto tiene, por supuesto, sus consecuencias. El cambio climático que hemos mencionado es una de ellas. Y el cambio climático amenaza cómo funcionan los ecosistemas. Esto no les sorprende a nadie. Cambio climático, calor, algunas personas que mueren, algunos animales que mueren. Pero es que ocurre también viceversa. Los movimientos de las personas, las alteraciones de los ecosistemas tienen un impacto sobre el cambio climático. Las cosas están conectadas y esto es como un boomerang que va y viene y que tiene efectos en los dos sentidos. Los suelos degradados, la pérdida de biodiversidad acelera el cambio climático o no amortigua los efectos del cambio climático. Los científicos estamos preocupados por lo que se llaman puntos de inflexión. Hay unos 15 y hay 9 de ellos que están ahí. ¿Qué son estos puntos de inflexión? Son situaciones ecológicas, son situaciones físicas en el planeta que cuando se activan o se sobrepasan determinados valores llevan a una aceleración del cambio climático. Entre los 9 que nos preocupan está, por supuesto, el bosque amazónico, con una capacidad tremenda de fijar carbono. Tenemos la corriente de transporte de sal, temperatura, en el océano Atlántico, que está funcionando cada vez peor. Tenemos los problemas en los arrecifes coralinos, en el permafrost, en los bosques boreales. Todos estos grandes sistemas, una vez que se degradan, impactan en el cambio climático y llevan a eso que se conoce como retroalimentación positiva, que es más lleva a más, lleva a más. Degradación, calentamiento, degradación, y no queremos estar ahí. Y aquí entra una palabra, un concepto que seguramente habréis oído, la sexta gran extinción. La quinta la pasaron por televisión y por películas en Hollywood muy bien relatada, y ahora estamos nosotros protagonizando la sexta. La estamos protagonizando incluso porque puede que causemos nuestra propia extinción. Esto es bastante paradójico, pero mientras nos extinguimos nosotros, estamos provocando que 1 millón de especies aproximadamente, el 12% de la biodiversidad actual, esté contra las cuerdas. Fijaros, 1 millón tiene muchos ceros, es una cifra muy redonda. No conocemos las especies que hay fuera, pero se estima cuántas hay de cada grupo por distintas herramientas y se estima que de ese total, 1 millón aproximadamente por nuestras actividades, y la mayoría de ellas no son voluntarias, no vamos extinguiendo bacterias o microorganismos a propósito, se extinguen porque estamos degradando el planeta. Y lo hemos hecho desde que hemos tenido capacidad de organizarnos mínimamente. Os voy a poner un ejemplo que a mí personalmente me llama mucho la atención. Paleolítico. Grupos de personas pequeños, 20, 25 personas, 15, 20 cazadores con un arco y unas flechas. Llevaron contra las cuerdas a grandes animales, sobre todo mamíferos, que se conocen como megafauna. Era mucho más eficiente comerse un bicho grande, andar cazando un bicho grande, que estar todo el día persiguiendo codornices y perdices, ¿no? Esto lo entendieron muy rápido y con muy poca tecnología extinguimos rápidamente, también aliados con el cambio climático que estaba ocurriendo, por causas naturales en aquel entonces, no del todo naturales como veremos ahora, las 9 especies de Norteamérica de megaherbívoros fueron extinguidas, no queda ninguna. Ahí tenéis un 0 frente a 9 en Norteamérica. O tenemos de las 12 que había en Eurasia solo quedan 4, de las 7 que había en África solo quedan 4, de las 20 que había en Sudamérica no queda ninguna. Fuimos muy eficientes con nuestro arco y nuestras flechas y nuestros grupitos de 15, 20 cazadores. Y sin megafauna, muchas plantas se quedaban sin dispersar y muchos procesos ecológicos no se cerraban. Al extinguir animales, al extinguir plantas, estamos perdiendo funciones. Y hay una extinción en cascada, porque muchas especies requieren esas que se están extinguiendo. Hoy se ha podido reconstruir que la extinción de esa megafauna llevó a cambios en todo el ecosistema. La megafauna tenía una incidencia tan grande en cómo funcionaban esos ecosistemas, cómo se distribuía la vegetación, dónde crecían unas y otras plantas, que se alteró el ciclo del carbono y el ciclo del agua. Y hubo una pequeña huella, pequeña comparada con la realidad, con la actualidad, quiero decir, de nuestra extinción, del forzar esa extinción de megafauna en el clima. Así que de una forma pequeña pero apreciable y ya muy reveladora, con el Neolítico nos cargamos unos cuantos animales y ya empezamos a enredar con el clima. La megafauna afectaba a estos dos ciclos de la materia y, por tanto, al clima. El Neolítico nos lo han contado muchas veces en el colegio y en el instituto como ese momento en el que el ser humano se vino arriba
las cunas de la civilización, las ciudades, la cultura, el saber escribir y leer, resulta que en primer lugar nos enfermó, porque cuando se coexistían, durante los años que coexistieron los neolíticos, sedentarios, agricultores, y los que todavía eran cazadores-recolectores, se vio que la salud, la altura, la longevidad, la probablemente alegría de vivir era muy inferior. Nos ha llevado mucho tiempo adaptarnos al sedentarismo, pero en aquel entonces las personas medían casi 20 centímetros menos que los cazadores-recolectores que coexistían en esos años y vivían 15 años menos. Fue un cambio tremendo, pero es que además el neolítico trajo consigo las pandemias. Esto de rodearnos de animales para luego comérnoslo tiene algunos efectos secundarios. Las pandemias, las epidemias, las zoonosis, las enfermedades infecciosas tienen mucho que ver con eso de rodearse de animales. Nuestro sistema inmune se puede ir adaptando. Sabéis que luego cuando fueron los europeos, después de tantos años coexistiendo con animales domésticos a Centro de América y a Iberoamérica, pues causamos una de las mayores, crisis demográficas de nuestra propia especie, precisamente porque nosotros estábamos inmunizados, o hasta cierto punto inmunizados, del sarampión, la viruela y tantas cosas, y nuestros compañeros de especie no, y murieron, por ejemplo, solamente en México 56 millones de personas a manos de 500 o así europeos, aliados con las bacterias. Es algo muy antiguo esto de las pandemias. Lo que pasa es que actualmente con la globalización las cosas han cogido otro ritmo. En este mapa se ven apenas los puntitos arriba en rojo donde ocurrían las pandemias durante el siglo XX y era donde degradábamos más el medio ambiente, que era en los bosques templados de Norteamérica y Europa. Sin embargo, ahora, en el mapa de abajo, las pandemias surgen de las zonas tropicales y cuando combinamos, ¿por qué? Porque estamos degradando activamente las zonas tropicales y las zonas templadas más bien estamos tendiendo a conservarlas. Y si les ponemos el factor de multiplicador de la globalización, entenderemos que el sudeste asiático sea un punto caliente de focos potenciales de pandemias y de enfermedades zoonóticas. Un simple paréntesis para explicaros qué conexiones, por ejemplo, podemos tener entre las pandemias que tanto nos preocupan y que están aumentando. Las probabilidades en esta década de que una persona sufra una pandemia se han multiplicado por 2. Ya empezamos con una probabilidad de un 18% y vamos por un 30 y tantos %. Algunos de vosotros y vosotras estadísticamente viviréis una segunda pandemia. Esto era muy improbable. Fijaros que la anterior pandemia fue en 1918. Y en buena parte tiene que ver nuestra relación con la naturaleza y nuestra degradación de los ecosistemas. Eso de la biodiversidad no solo es una cosa de perroflautas y abrazaárboles, que también es una cosa que nos debe interesar a todos, porque resulta que la biodiversidad cumple muchas funciones y muchas de esas funciones no nos damos cuenta hasta que dejan de cumplirlas. Y una de ellas es reducir los riesgos de que nos infectemos, de que contraigamos una enfermedad infecciosa que proceda de animales. Las zoonosis, como la COVID-19 o la misma gripe española, mal llamada española, de 1918, son enfermedades que portaban los animales y que por enredar con animales y por enredar con la naturaleza acabaron saltando a la especie humana. ¿Qué mecanismos de protección tiene la biodiversidad frente a estos riesgos de zoonosis? Pues aquí los ilustro con 3 niveles de biodiversidad y 3 mecanismos de esa biodiversidad. La biodiversidad de grano grueso, la diversidad que tiene que ver con los grupos funcionales, con predadores, presas, animales grandes, pequeños, de sangre caliente, de sangre fría, toda esta diversidad de formas de vida, lo que establece es esa red de la vida, esa red de interacciones. Unos se comen a otros, unos compiten con otros, otros necesitan a unos. Esta red de interacciones mantiene controlada la demografía de todas las especies. Es muy difícil que una especie escape demográficamente hablando y explote y se haga muy abundante, porque depende o es controlada por todas las demás especies con las que coexiste. Empiezas a sacar grupos funcionales y algunas especies se quedan sin regulación y algunas de esas especies portan virus o bacterias peligrosas para el ser humano. Ahí tenemos un mecanismo que podríamos documentar y que está muy documentado en casos concretos de cómo extrayendo algunas especies puedes perder esa función reguladora. Otro nivel de protección más fino, nos tendremos que meter en las especies dentro de un grupo funcional. Por ejemplo, dentro de las aves. O nos podríamos meter dentro de los roedores y ejemplos hay en ambos casos. Dentro de las aves, por ejemplo, tenemos el caso del virus del Nilo occidental, un virus que afecta a las aves
y muy esporádicamente el ser humano. El ser humano es peligroso porque provoca una encefalitis mortal. Muy bien, es poco probable porque el hospedador habitual y para que el virus funcione bien es el de las aves. Hay un vector, el mosquito, pica a las aves y si pica al ser humano puede o no transmitirle esa encefalitis o, bueno, causar una encefalitis por transmitirle el virus. Si recordáis quizá de la hemeroteca, en el 2020 hubo un brote, precisamente cuando estábamos todos con la COVID, todavía decíamos esto parece una maldición divina, y hubo un brote de esta enfermedad en el Guadalquivir y en Sevilla. Lo que hicieron, que no podían hacer otra cosa, era fumigar para matar al vector. Bien, por ser especies similares, las que comparten el virus, especies de aves, el virus puede saltar de una especie a otra, pero se produce un efecto que se conoce como dilución, porque no todas las especies, de aves en este ejemplo, son igual de buenas para el virus. En unas va fenomenal, en otras no va tan bien, y el resultado medio es que se diluye o se reduce la carga vírica en el medio ambiente. Por eso se llama efecto dilución. Es decir, no es lo mismo que allí fuera haya 300.000 pájaros de dos especies, que esos 300.000 pájaros se dividan en 15 o 20 especies, porque la carga del virus, y de este y de otros, se diluye. Y el tercer caso no hace falta que lo explique mucho. El tercer caso, la amortiguación, tiene que ver con la diversidad genética dentro de una especie. Y no lo tengo que explicar porque todo lo que aprendimos en el 2020 y en el 2021 de epidemiología, de genética, de vacunas, mostraba, entre otras cosas, que no había dos personas que sufrieran la enfermedad de la misma manera. Por supuesto que hay efectos por el género, los hombres lo hacíamos peor, por la edad, cuanto mayor, peor, y también por el estado de salud. Pero había también factores genéticos muy importantes. Gente con las mismas características, digamos, que he mencionado, por la genética, pues unas sufrían más y otras sufrían menos. Esto se conoce como un efecto de amortiguación de una enfermedad. ¡Viva la diversidad! Cuando sufrimos una pandemia, en realidad es el resultado de muchos factores. Pérdida de biodiversidad, por ejemplo, como os he ilustrado, pero muchas amenazas al medio ambiente, la manipulación con mercados estos húmedos o tráfico ilegal de especies. ¿Por qué pongo allí algunas imágenes de macrogranjas? Bueno, las macrogranjas son un experimento evolutivo tremendo. El hacinar animales, sean gallinas, sean cerdos, sean vacas, para producir carne barata que no necesitamos la carne porque producimos mucha más de la que necesitamos, es un experimento con una bomba de relojería interna, porque por muchos antibióticos que pongamos, hay poca diversidad genética con el cual el mecanismo de amortiguación no funciona. El estrecho contacto entre los animales hace que periódicamente salten brotes de enfermedades infecciosas, algunos de los cuales saltan al ser humano. Es todo un cóctel de factores, una pandemia, pero hay muchos de esos factores que tienen que ver con la diversidad y con el enredar con la naturaleza. Recordar esta idea, las especies son como los ladrillos de un edificio. Nosotros podemos sacar ladrillos a un edificio y al principio no pasa nada, pero llega un momento que sacaremos ese ladrillo clave para que se derrumba una pared o dejar de funcionar el aislamiento térmico. Hay un efecto, digamos, acumulativo de ir perdiendo especies. Y, por supuesto, algunas especies son claves y si perdemos esa especie, perdemos directamente una función clave, ¿no? Predadores regulando al patógeno. Con toda la controversia que hay con el lobo, aquí en Madrid todavía no es muy controvertido, pero se ha podido sonar en Logroño o en el norte de España, donde los agricultores reclaman, o los ganaderos reclaman indemnizaciones y oh cielos, qué horror, el lobo nos está haciendo perder. Luego no es tan así porque no matan tanto. El lobo cumple muchas funciones y lo que mata es pequeñito. Pero bueno, una función sorprendente y que muy poca gente conoce es que regulan las poblaciones de los patógenos. Y esto se ha visto no solo con el lobo y en este ejemplo del jabalí, con la tuberculosis animal, se ha visto con muchas otras enfermedades infecciosas que el efecto del lobo regula las poblaciones. En este caso, estudiado en Asturias por Tanner y colaboradores, mostraban cómo las parcelas con la misma cantidad de jabalíes, con o sin lobo, diferían mucho en la cantidad de tuberculosis que tenían. Cuando no hay lobo, los jabalíes mueren de tuberculosis, con lo cual la mayoría de los jabalíes tienen esa enfermedad. La presencia de predadores regula ecosistemas y mitiga el cambio climático de forma análoga a lo que os decía cuando hablé sobre la megafauna. Los predadores afectan al comportamiento de los herbívoros y se ha visto en Yellowstone cómo ese comportamiento diferencial de los herbívoros cuando se reintrodujo el lobo hace que se acumule el carbono en el suelo, hace que se aumente la diversidad y se hagan parches donde determinadas especies vegetales se refugian. La COVID-19.
Nos ha hecho reflexionar mucho, pero como teníamos tantas ganas de salir, algunas de las enseñanzas se nos olvidan. ¿Cuánto dinero destinamos de nuestro presupuesto sanitario a prevención? Con lágrimas en los ojos. El otro día en una reunión científica una mujer del sector sanitario echó las cuentas y dijo menos de un 1%. Destinamos más de un 99% a curar a la gente enferma cuando tenemos información más que de sobra, tecnología y protocolos para evitar que la gente entre en los hospitales, para evitar que la gente se enferme. ¿Por qué invertimos tan poco? Porque el negocio no está en prevenir. De hecho, hablaban que en la prevención no hay héroes. Sin embargo, en salvar a las personas sí que hay héroes. Estamos viendo constantemente que la sociedad premia a los héroes que salvan, pero no premia a los héroes o heroínas que previenen. La prevención, por mucho que digamos que prevenir es curar, no está en nuestro ADN o no lo ejercitamos. Y al final el sistema económico se basa en hacer negocio y, por tanto, en el dinero que se ve, que es hospitales, vacunas, terapias. El año pasado, en julio del año pasado, las Naciones Unidas declaran un nuevo derecho humano. Hablábamos de derechos humanos al mencionar los ODS. Tenemos un nuevo derecho humano y, como decía Kofi Annan hace ya muchos años, los derechos humanos se trabajan mucho en las Naciones Unidas para que luego todos y cada uno de nosotros y nosotras los usemos, los revisemos, nos aseguremos de que se cumplen, que estimulen nuestra agenda diaria y nuestra agenda profesional y personal. Bueno, pues tenemos uno más. Y este se llama el derecho universal a un medio ambiente saludable y limpio. Está ahí para que lo usemos. Y acercándome un poco hacia el final, quería proponeros que pensemos en dos tipos de soluciones que normalmente dejamos para el último momento. Porque nos seducen las soluciones tecnológicas, porque la tecnología es muy sexy, muy atractiva, requiere de mucha inversión, mueve la economía y qué narices, sí nos encantan los cacharritos y las cosas cosmogónicas. Bueno, pues esa tecnología siempre va por detrás. Del mismo modo que la vacuna fue por detrás y tuvo que morir mucha gente para que se desarrollara la vacuna contra la COVID, la tecnología siempre es reactiva. A veces encuentra cosas por casualidad, pero normalmente viene a solucionar un problema, mientras que la prevención, y estos dos tipos de soluciones que os propongo, las soluciones basadas en la gente y las soluciones basadas en la naturaleza, son muchas de ellas preventivas y son muy efectivas en el término coste-beneficio. Os voy a poner algunos ejemplos muy breves para que veáis de qué hablo y luego os dejo para que sigáis buscando, que hay miles de casos. Solución basada en la naturaleza en la ciudad del Cabo. Situación que nos puede ocurrir, que estuvo enfrentando a la ciudad de Barcelona y que periódicamente en ambientes secos va a enfrentar a las grandes ciudades. Amenaza de una gran sequía, amenaza de una crisis del agua sanitaria, del agua de consumo doméstico, del agua para servicios industriales. La ciudad del Cabo llevaba ya varios años con este riesgo inminente y en el 2018 se enfrentaba a la que probablemente iba a ser la peor sequía de su historia. Lanzaron las alarmas, se propusieron proyectos y por supuesto que estaban allí todos los proyectos tecnológicos. En esta gráfica que apenas alcanzáis a ver se ponen en azul la cantidad de agua que cada proyecto traía y en marrón el dinero que costaba cada proyecto. El proyecto que menos dinero costaba y que más agua traía no era una obra hidráulica, un trasvase, una desalinización masiva. Estos grandes proyectos tecnológicos costaban mucho dinero y no traían tanta agua como una solución basada en la naturaleza y también en la gente, que consistió, en el caso concreto, de erradicar especies exóticas, invasoras, que consumían muchísimo agua y que dejaban sin agua extensas zonas de la cuenca. La acción concertada de los servicios forestales con la ciudadanía fue eliminando en concreto algunas especies de pino que se habían establecido y que desecaban la cuenca. Y eso, con relativamente poco dinero y con la participación de todos o de muchos, hizo posible evitar el desastre en el 2018. Si a alguien le preocupa la producción en la agricultura, por ejemplo, que muchas veces se dice, claro, es que estos ecologistas, esto de las mariposas y los pajaritos, que en este caso lo pongo de verdad que en el estudio que cito se emplearon como indicadores de distintos sistemas agrícolas, estos pajaritos y estas mariposas son un enredo, llenémoslo todo de glifosfato, que por cierto está cada vez más en auge a pesar de que es veneno, llenémoslo todo de agroquímicos, que es la manera de controlar los ecosistemas agrícolas, que ya no son ecosistemas. Y es la forma de producir, producir y producir, porque el sistema capitalista en el que estamos es lo único que entiende. Hay que producir más madera, hay que generar cada vez más, cuando no hace falta.
si tiramos la mitad de la comida. Bueno, en el caso en que estuviéramos preocupados por la producción, este trabajo que salió justamente y por belleza poética cuando Boris Johnson lo echaban definitivamente de su puesto de trabajo, este trabajo mostraba, este estudio mostraba que después de 10 años siguiendo alternativas agrícolas en el Reino Unido, la producción agrícola no está reñida con la conservación de la naturaleza, que modelos que son armoniosos con la naturaleza también pueden ser muy productivos. Es decir, tenemos soluciones, pero tiramos del glifosfato. Las soluciones basadas en la gente daría para mucho. En parte, estas que os he dicho tienen un poco metida la gente, pero los mismos científicos que trabajaban en los puntos de inflexión que os mencionaba al principio con el cambio climático, el grupo en la Universidad de Exeter de Lenton y colaboradores, han analizado matemáticamente las propiedades de determinados grupos humanos, las soluciones que pueden venir de grupos pequeños. Los grupos pequeños tienen propiedades matemáticas emergentes. Algo que no os va a sorprender, aunque el nombre pueda resultar llamativo. Un grupo pequeño tiene más probabilidades del pensamiento disruptivo. Pensar diferente y que se imponga ese pensamiento diferente es altamente probable en un grupo pequeño y muy poco probable en un grupo grande. La ciudad de Madrid nunca va a idear una salida disruptiva a una crisis climática, a una crisis social, porque poner de acuerdo a tantos millones de personas hará que la solución va a ser bastante convencional. Por eso son tan importantes dentro de la Ciudad de Madrid, por seguir con el ejemplo, los grupos de consumo, las comunidades energéticas, las asociaciones de perroflautas o de amantes de la bicicleta. Todos esos grupos tienen una gran capacidad, aunque piensen que es que ¿a dónde voy yo yendo al trabajo en bicicleta cuando China emite tantos gases de efecto invernadero? Pues claro que haces bien, sigue yendo en bicicleta. En primer lugar, te empoderas y adquieres un derecho. Por hacer algo, ya tienes un nuevo derecho. Pero es que además estarás dándole vueltas mientras pedaleas o mientras te preocupa el tema y con otros pocos compañeros podréis pensar en cosas distintas. Y eso es lo que nos hace falta. Es simplemente una pincelada del poder de la gente. Y ya como última reflexión, un poco estoy hoy aquí, entre otras cosas, y estoy encantado de estar aquí. Y estoy en tantos otros frentes en los que ya Víctor mencionó, porque tengo un convencimiento que os quiero transmitir. Estamos en una academia donde se enseña y donde se aprende. Y creo que ese conocimiento es fundamental, porque creo que la gente, cuando entienda realmente el lío en el que estamos, se volverá valiente y empezaremos a cambiar definitivamente de ese rumbo que nos cuesta tanto cambiar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia. Yo creo que nos va a hacer pensar durante mucho tiempo. Ahora, bueno, os voy a pasar la palabra. Yo creo que podemos recoger una serie de 3 palabras entre el público. Yo, bueno, pues quiero hacer uso, en primer lugar, de la palabra para decir algo que, viendo la presentación, recordaba, ¿no? Fernando Valladares tiene una página web que se llama valladares.info, donde podéis encontrar muchos vídeos, artículos científicos, artículos de divulgación, podcast, etc. Y tiene una serie de infografías que son maravillosas, algunas han aparecido aquí, donde no solo te pone la infografía que te puede servir para una presentación, para muchas cosas, sino que luego soléis tener un enlace donde os dice, pues Lenton y colaboradores, ¿no?, con esto de los puntos de inflexión sociales. Pues le das, pinchas al enlace y te vas al artículo académico que está sustentando lo que la infografía nos está traduciendo para lograr entender, bueno, pues algo que en principio, si nos vamos directamente al artículo científico y no somos expertos, nos puede resultar complejo. Por tanto, es una herramienta muy útil. Dicho esto, bueno, vamos a pasar la palabra. Creo que tenemos un micro, ¿verdad? ¿Quién quiera intervenir? Sí, ahí a la izquierda. Si le llevamos el micro, gracias a Sel. Allí la chica de rojo. Si queréis os podéis presentar también.
Hola. Uy. Wow. Muchas gracias por venir aquí a hablar. Yo personalmente no conozco mucho de este tema, pero cada vez me interesa más porque cuanto más escucho, más aprendo y más veo que es muy importante. Pero hay una cosa que no he terminado de entender en el planteamiento de las soluciones a esta problemática, ¿no? Porque se ha distinguido las soluciones en soluciones de la gente y soluciones de la naturaleza, y creo que eso reproduce la dicotomía desde la que estamos operando precisamente en la destrucción de los ecosistemas y la biodiversidad, que es reproducir la dicotomía naturaleza-cultura. Y creo que nuestra noción de la naturaleza influye en cómo nos relacionamos con ella, y tal vez si rompiésemos con ese marco, es una propuesta que lanzo, pero quizá no tiene ningún sentido, no lo sé. Quizás si rompemos con ese marco y nos consideramos parte del mundo que habitamos y buscamos formas de habitar el mundo sostenibles, que ahí creo que, por ejemplo, la antropología, entre otras ciencias sociales, podrían aportar mucho, pues quizá podríamos, no sé, plantear otra forma de actuación política, ¿no? Y también, por ejemplo, hemos hablado de propiedades de grupos humanos, pero también hemos hablado de funciones de especies, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que no considerar que, por ejemplo, distintos grupos de consumo quizá alternativos o los grupos de bicicleta son precisamente grupos dentro de una especie que tienen una función en el ecosistema? Y esa es mi pregunta. Muy interesante. No puedo estar más de acuerdo con que en el origen de estos problemas está nuestra relación tóxica con la naturaleza, que así lo definía el secretario general de las Naciones Unidas, y realmente cambiando nuestra relación con la naturaleza y sintiéndonos parte de ella en lugar de la naturaleza a nuestro servicio, solucionaríamos todos los problemas casi de un plumazo. O sea, ese es el origen, ¿no? De hecho, hay iniciativas legislativas populares como la del Mar Menor, que en Europa suponen, en fin, una situación inédita en la cual a un organismo no humano, una entidad no humana, se le da entidad jurídica y, por tanto, tiene derechos propios. Esto es un inicio de cambio en esa relación. Pero yo creo que en los planes A, B, C, D tienen que ir en paralelo, y no todo el mundo entiende bien, por ejemplo, qué es que un mar tenga entidad jurídica. Mientras la gente lo va entendiendo, esta dicotomía, que tienes razón que quizá no es muy acertada, de soluciones basadas en la naturaleza y soluciones basadas en la gente, porque, como he puesto en el caso de la Ciudad del Cabo, están estrechamente relacionadas y es bonito y útil que así sea, ¿no? Pero a veces la gente, cuando se le comunica un mensaje de estos, entiende el énfasis está puesto en acciones de las personas o el énfasis está puesto en acciones en recuperar la naturaleza y aprovechar el músculo natural que tienen los ecosistemas. Pero indudablemente la visión más holística de personas y naturaleza como un todo, funcionando hacia una nueva relación, hacia un nuevo equilibrio, hacia unas nuevas funciones, es, yo creo, lo más eficaz y también lo más, motivante. Pero no todo el mundo está quizá en ese nivel como para captarlo a la primera. Es una manera un poco directa, somos más tendentes a clasificar, pero tomo nota de ese énfasis en aglutinarlas más aún, me parece muy acertado. Muchas gracias. Otra cuestión por aquí, aquí adelante. Bueno, excelente el primer diálogo, ese diálogo, ¿no?, entre distintas ciencias. La mejor biología del siglo XXI, nos decía Donna Haraway, nos está enseñando a redefinirnos como seres humanos. Y desde la biología nos están enseñando que somos holobiontes, ¿no? Y bueno, cómo estamos formados por bacterias en mayor número que células. Bueno, es algo apasionante, el propio origen entre las arqueas y las bacterias. El caso es que ese dualismo, yo creo que la pregunta era excelente y la respuesta también me lo ha parecido. Adelante. Hola, yo soy Esther y bueno, lo primero que quería decir es muchísimas gracias por esta charla, ha sido muy informativa y muy interesante y creo que va a ayudar a movilizar estos grupos que tú has mencionado, de grupos pequeños a favor del medio ambiente. Y bueno, yo tenía dos comentarios que me parece que en la mayoría de conversaciones sobre el medio ambiente faltan algunos puntos muy importantes, pero me alegro de que tú los has mencionado, aunque igual menos de lo que creo que es importante. Y bueno, el primero
es que la importancia de no comer carne es algo que no se habla mucho en las conversaciones de medio ambiente y es uno de los factores que más influyen en el cambio climático y está demostrado. Y es que a los gobiernos y a la gente en general les importa más y les interesa más, sobre todo, decir a la gente, bueno, pues si apagas la luz de tu casa o cierras el grifo, eso es muy, muy importante y así estarás haciendo un gran cambio. Les interesa más decir eso, que son cambios que obviamente sí que ayudan, pero no tienen suficiente impacto positivo. Les interesa más decir eso que decir dejar de comer carne es algo que de verdad va a impactar positivamente, porque el negocio de la industria cárnica es muy, muy importante y da mucho dinero, como lo que has mencionado de la sanidad y las pandemias, está todo muy relacionado en este tema. Y también creo que es muy, muy importante que individualmente una de las cosas más importantes que se pueden hacer es también votar, porque al final el poder lo tienen pues los gobiernos y sobre todo pues las entidades, bueno, las empresas más grandes tienen muchísimo poder y con nuestro voto realmente podemos orientar un poquito eso, porque individualmente no se puede hacer tanto como se cree y se suele poner la culpa en el consumidor antes que en estas empresas. Y eso me parecía importante recalcar. Y una cosita más también, que también me parece bastante esencial enfocar más la conversación a algo más positivo que el saltar todo lo negativo, porque el infundir miedo a veces se queda ya un poco escaso y aunque es muy, muy importante ver todo lo que está pasando, a veces eso puede echar un poco para atrás a la gente porque les asusta y ya nos volvemos un poco como vacunados contra el miedo, como que ya no hace tanto efecto. Pero bueno, en general me ha parecido una charla de 10, muy, muy interesante y lo agradezco. Gracias. Muy bien. Tenemos carne, votación y optimismo. 3 temas muy importantes. Y, siempre dudo a la hora de combinar los temas que traer en una charla de estas. Nunca doy 2 veces la misma charla, en parte porque yo me aburro. Ni siquiera en las asignaturas que imparto en las 2 universidades, básicamente en la Rey Juan Carlos, en la misma asignatura, la misma clase, tema 3, el agua. No lo doy todos los años igual. No se pueden, por tanto, pasar las preguntas de examen, porque me aburro y porque hay mucha información y hay nuevas miradas. Lo que tú comentas son 3 temas de gran actualidad. Por tanto, lo que te diga hoy no será lo mismo que lo que te diga dentro de 3 meses. Tema carne. Tenemos a un político, Garzón, que ha recibido un montón de bofetadas por algo que la ciencia lleva 20 años diciendo. Yo me he mirado varias veces sus vídeos y sus declaraciones por ver si había alguna cosa política o ideológica que habría que dejar como aparte y, bueno, puede haberlas en las derivadas, pero básicamente que hay que comer mucha menos carne, esto es algo que se sabe. Lo mismo que dices tú. Algunas de las diapositivas o infografías que mencionábamos, por ejemplo, sacaba algún estudio que 1 millón de personas mueren al año en todo el mundo por comer carne roja en exceso. Es lo que murió la gente el primer año de la COVID. Ahora vamos por 7 por la dinámica exponencial. O sea, mucha gente muere todos los años por comer carne roja en exceso. La carne es algo que necesitamos algunas personas, otras no, porque no todo el mundo es capaz de corregir por la diferente proporción de aminoácidos que hay en la proteína vegetal. Están más o menos todos, pero las proporciones son diferentes y algunas personas pues no son capaces de compensar por eso, pero la mayoría de las personas sí pueden hacer una dieta prácticamente 100% vegetal. Lo que es indudable es que con la cantidad, para llevarnos a casa una idea fácil, es lo que un español o española promedio come en un día de carne, es lo que debería comer en una semana, más o menos, ¿no? Hay gente que sería en un mes, porque se toma esos chuletones de 500 gramos, ¿no? Realmente comemos mucha carne y morimos por ello. Y hay estudios que muestran claramente cómo la diabetes, los cánceres y enfermedades coronarias están asociados directamente con lo que se llama la dieta occidental, que es una dieta con mucha carne. Y todos los países, excepto uno, lo he dejado ahí unos segundos porque penséis, ¿qué país puede salirse de la relación entre Producto Interior Bruto e ingesta de proteína de origen animal? Solo hay uno. Todos hemos ido, a medida que tenemos más dinero, comiendo más carne. Y solo hay uno que escapa a esa relación y es
la India. La India demuestra que se puede enriquecer financiera y monetariamente sin necesidad de comer más carne. Ellos, por razones, digamos, religiosas o de costumbres y tradiciones, pues no incrementan esa proporción de carne en su dieta cuando tienen posibilidades económicas de hacerlo y les va muy bien y mueren menos por estas causas. Así que la carne da para mucho y todas las macrogranjas. El año pasado, en agosto del año pasado, estuvimos en unas campañas muy interesantes y sacamos bastantes cosas sobre las 8 razones científicas por las que no a las macrogranjas. Con esto de las macrogranjas, por ejemplo, también hay una historia, la política. El PP, si buscáis en la hemeroteca, veréis que hace unos cuantos años sacaron unas pancartas en contra de las macrogranjas. Años después, próximo al presente, el PP defiende las macrogranjas y dice que las macrogranjas, ¿qué es eso de las macrogranjas? Que no están definidas semánticamente. Bueno, estos son los vaivenes de la política que hacen que la política se convierta en un ejercicio bastante estéril. El año pasado en estas campañas empujamos concertados los ambientalistas, los científicos, la ciudadanía en general, por hacerle frente a grandes macroproyectos y acabamos de celebrar el que no se hiciera, se detuviera, aunque hay que estar atentos porque la inversión está ahí detrás, y la gran macrogranja de Noviercas en Soria. Era un proyecto para 23.000 vacas. Pensar que cada vaca consume al día 100 litros de agua. Ya de entrada no había agua, para eso ya se estaban las confederaciones aliando para traer agua de no se sabe dónde. Estamos hablando de 2 millones de litros de agua diarios en una España seca. Locuras que traen zoonosis, que traen resistencia bacteriana y así. Para algo que no necesitamos, para algo que incluso nos daña y nos enferma, que es comer carne en exceso. Daría para mucho. Segundo tema, votar. A ver, tengo sentimientos mixtos, pienso que hay que votar, pero no le dediquemos mucho tiempo a eso, porque el abanico es muy pobre. Mucha gente dice, ¿a quién voy a votar? No me representan, Dediquémoslos un minuto. Tomemos la decisión ahora y no perdamos ni un minuto más en la mezquindad y simplificación del ejercicio político por los políticos que están al cargo. Empleemos otras herramientas políticas que están por desarrollar en países como España, que son la democracia participativa, deliberativa, la democracia ciudadana. Tenemos herramientas hechas y creemos nuevas herramientas. La iniciativa legislativa popular es una de ellas, los referéndums son otras, las asambleas ciudadanas. Forcemos asambleas ciudadanas y si pueden ser vinculantes, mejor. No hagamos eso de voto una vez cada 4 años, los representantes no me representan y yo a criticarlos. Pues bueno, es un ejercicio que puede ser, en fin, terapia de grupo, la gente que tiene mucho estrés le puede relajar, poner a parir a Pedro Sánchez, pero en realidad, claro que hay que votar, pero el sistema de democracia representativa, no solo en España, sino en muchos países de nuestro entorno, ha llegado a un techo en el cual no va a resolver problemas como los que hemos hablado. No los va a resolver. Los plazos temporales no encajan. Los periodos electorales en los cuales pueden abarcar una estrategia. Y fíjate que el Gobierno de España actual se planteó ese plan con una vista de 20 años. Pero ¿cómo lo va a asegurar? Cuando venga el PP, cuando cambie el otro al uno, pues borrón y cuenta nueva. Con lo cual, claro que hay que votar, pero yo creo que el ejercicio político profundo que tenemos que hacer todos por lo que nos va en ello es un ejercicio mucho más activo en el día a día, basado en los grupos pequeños, en una politización de base que es la que al final cambia grandes cosas. Los que están al cargo no están a la altura. Y la tercera cuestión del optimismo, fíjate si comparto tu preocupación porque las charlas tengan una dosis de optimismo, que tengo un pequeño programa de radio de 3-4 minutos que se llama Razones para el Optimismo. Y en mi página web hay como 50 y pico. Y muchas conferencias, por eso le preguntaba un poco a la audiencia, ¿a quién le voy a hablar? Esta semana, el viernes, voy a ir a la cárcel de Navalcarnero y mi mujer me dice, asegúrate de salir. Y claro, ¿qué le puede pasar por la cabeza a una persona privada de libertad sobre el cambio climático y la crisis de biodiversidad? Pues estoy dándole vueltas, no es trivial, dependiendo de a quién hablas, así elijo o eliges tanto los contenidos como el tono, la narrativa, el lenguaje. Yo pensaba que vosotros como jóvenes
os va la marcha, os va la caña y os he dado un poco de caña y que sabréis compensar un poco el mal rollo y además que no os va a sorprender porque sois la generación de las crisis, de la policrisis. Los pobrecitos economistas de Davos, en febrero, enero, febrero, se reunieron, sabéis que son los que se reúnen todos los años a resolver la economía del mundo mundial. Desde luego tienen todo el dinero del mundo. Salieron todos con ecoansiedad. Y yo llevo enseñándoles a mis estudiantes que tienen vuestra edad sobre cómo gestionar la ecoansiedad desde hace muchos años. O sea, vosotros ya estáis currados en esto de la preocupación por las crisis. Estos pobrecitos inversores se vieron como, no me digas, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la falta de futuro, las amenazas, la incertidumbre. Pues sí, bienvenido al lío. Entonces, cuando veo audiencias que pueden aceptar, digamos, un mensaje duro, les doy un mensaje duro. Pero no puedes hablar de muchas muertes si vas a hablar en un hospital, ¿no? Y eso intento modularlo, pero no siempre acierto. El optimismo es fundamental. Hay razones para el optimismo, pero hay que buscarlas, porque también nuestro cerebro, pero en general los sistemas de comunicación social, priman las malas noticias. Las malas noticias es de lo que hay que defenderse. Las buenas noticias, bueno, si tienes tiempo las celebras. Entonces tenemos un sesgo general, biológico, social, cognitivo, por las malas noticias. Así que hay que buscarlas activamente, hay que promocionarlas activamente, hay que ir como un salmón, digamos, contracorriente, haciendo que lleguen las buenas noticias. Y a verlas, haylas. Pero me han faltado algunas. Bueno, sé que, gracias Esther, sé que algunos y algunas tenéis clase a las 11, pero hay varias palabras pedidas y no me resisto a cerrar sin una ronda de... Bueno, ahora salen un montón de palabras. Podemos quedarnos luego en un café. Claro, vamos a hacer una ronda. Primero, allí al fondo me habían pedido al principio la palabra. Asel, gracias. Vamos a más corto, ¿no? A agrupar varias preguntas. Vale. Hola, buenos días y muchas gracias por su exposición, que me ha resultado muy interesante. Yo soy estudiante, pero de la Universidad de Mayores. Y bueno, quería resaltar una idea que a mí me parece que es muy importante de las que ha dicho, y es que consumimos mucho más de lo que necesitamos, y no solo de lo que necesitamos, sino de lo que necesitamos para vivir bien. Entonces, me parece que es un problema que gastamos y consumimos como si no hubiera un mañana. Y en este sentido, pues yo, utilizo como todos los servicios públicos, todos los espacios, y quería dirigirme más bien a la decana y a Víctor en el sentido de que observo en general en los centros culturales, en las bibliotecas, que se consume mucho, ¿no? He estado haciendo un curso, no aquí, sino en Moncloa, en la Facultad de Derecho. La calefacción estaba muy alta, los grifos automáticos, pero gastaban muchísima agua. Hay luces, espacios en los que no hay nadie, están casi vacíos y tienen una de luz, una de consumo de calefacción. Yo creo que aparte del ahorro, sería pedagógicamente, si los centros culturales, los espacios públicos hicieran también, nos lo recordasen, de que se consume menos, de que nos ponemos abrigo en invierno, sería un efecto también pedagógico para todos en general, ¿no? Porque es que a mí me parece que es que este derroche con todo... Totalmente. Lo único que te causa es lo que hablábamos, ecoansiedad, de decir, bueno, me sermonean con esto y ¿qué es lo que se hace? Bueno, y gracias. Totalmente de acuerdo. Aquí vamos a hacer las tres juntas. Bueno, muy brevemente, muy de acuerdo, ya que estoy. Muy de acuerdo con lo de la labor pedagógica que dices y el ejemplo que deben dar las instituciones, sobre todo una institución, digamos, de tipo académica. Eso creo que todos estaremos de acuerdo, ahora lo que falta es hacerlo, ¿no? Y sobre lo de gastar más, consumir más y que eso nos hace encima tener trastornos físicos y una mala salud física, pues está una palabra que no termina de gustar, que se llama decrecimiento, que estas semanas justamente le estamos dedicando en nuestro canal de la salud de la humanidad bastante esfuerzo. El decrecimiento trae prosperidad.
Parece muy contraintuitivo, pero está ya desarrollado y la Unión Europea va a poner dinero para que se investigue más. Pero decrecer en lo económico nos permite crecer en otras cosas, entre otras salud, coexistencia, y es un buen vivir, como le llaman en Sudamérica al decrecimiento. Así que cambiemos un poco el chip y ayudemos a que socialmente veamos lo de decrecer económicamente como una oportunidad histórica, ya que la demografía humana nos ha llevado a hacer 8.000 millones y es difícil que en las próximas décadas bajemos drásticamente de población. Juguemos con el per cápita. Y en el per cápita, en el consumo, hay mucho que hacer, pero no solo en el consumo y, por tanto, el consumo responsable, sino también en la producción. Producción y consumo tienen que ir aliadas. Muchas gracias, Fernando. Había una... bueno, tenemos un montón. Vamos a tratar de... Es que no quiero que se vaya nadie con... que sé la sensación, ¿no? Con ganas de... Primero ahí a esta chica que había levantado antes la mano, luego vamos aquí y terminamos con Iván y con Olga. ¿Os parece? Y ahí ya cerramos. El boli y un papel para anotar, porque sí. Se me va a olvidar si vamos a por muchas. Sí. No tengo por aquí el nombre. Yo quería hacerle una pregunta como de las lógicas que es un poco que plantea más la crisis climática y el ecologismo, que es un poco paremos, repensemos y transformemos, con la lógica del trabajo asalariado y un poco cómo se puede combinar, porque me parecen dos lógicas contrapuestas de decir, vale, hay que decrecer, hay que cambiar esto, hay que parar, pero luego al final necesitamos, vivimos en este sistema que necesitamos un trabajo asalariado para vivir y me parece como complicado, no sé, aunar esas dos lógicas. Tomo nota. Si le puedes pasar ahí el micro a los dos compañeros de delante. Gracias. Buenas. Yo quería comentar algo que he hecho casi siempre en falta, que muchas veces a lo mejor se pasa como por encima, y son cuando se buscan soluciones o respuestas, explicar un poco qué otra gente, qué otros métodos usa la gente, qué otras formas, qué otras maneras hay de vivir en el mundo, ¿no? De otros tipos de consumo, ¿no? Estábamos hablando antes del consumo capitalista y demás. Pues, por ejemplo, cómo funcionan los grupos de consumo, cómo alternativas a la ganadería intensiva o a la propia agroecología, ¿no? Muchas veces se nombran, pero no se entra en detalle en esas otras alternativas de qué se podría hacer, ¿no? Que creo que muchas veces la gente puede incluso tener el pensamiento, ¿no? De decir, vale, quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. Creo que sería importante y creo que muchas veces se pasa por alto ese tipo de detalles y de comentar. Bueno, nuevamente agradecerle por estar acá y por haber dado la charla de esta manera tan rápida y tan efusiva, porque así nos queda mejor cada mensaje. Y justo lo que vos decís me viene al pelo, porque yo lo que le quería proponer es que justamente nosotros somos un público muy vacunado, como decía mi compañera, de esta ansiedad a todos los niveles. Tenemos una capacidad de conocer muchas cosas por internet, por estar en la universidad. Tenemos muchas oportunidades que antes no había. Entonces tenemos mucha información, mucha ansiedad de información, muchas ganas de hacer cosas. Y justamente me parece que un buen enfoque a nuestro público sería hacer una presentación así, pero del otro lado. En vez de con los datos negativos, con todo lo positivo. Pero hora y media a full de cosas que sí podemos hacer. Porque me parece que nosotros justamente tenemos el poder de hacerlas y las ganas. Entonces, así como propuesta, creo que estaría bueno hacer eso. Toda una presentación a full de cosas para el cambio. Gracias. Muchas gracias. Pues terminamos, si os parece, con Iván y Olga. Bueno, me están pidiendo más palabras, pero es que no vamos a poder, yo creo, ¿no? De quedarnos. Vamos, sí, esa propuesta, ¿verdad?, que acabamos de escuchar, está ya sobre la mesa. Adelante, Iván. Vale, muchas gracias. Pues, de nuevo, muchísimas gracias por esta charla y por esas dosis de optimismo y demás que estamos comentando. Y gracias, Víctor, por dejarnos colarnos en estos reductos del tiempo que quedan. Yo quería traer
una cosa que empezamos a comentar al principio y que creo que está transversalizando un poco la conversación, o es mi parecer, claro, y tiene que ver con la manera en la que nos vinculamos con el mundo. O sea, hemos hablado de cómo puede estar en el origen la manera en la que nos vinculamos con toda esta problemática, y si eso cambiara, si conociésemos otras formas de vivir, de las alternativas aquí, podríamos vivir mejor junto a lo que nos rodea. Y yo creo que la forma en la que nos vinculamos es algo muy poco estudiado. O sea, es cierto que un sociólogo, Hartmut Rosa, en 2019 pues, publica un libro que es una sociología de la relación con el mundo. Y dices, ¡ah, qué bien! Se trabaja. Y lo que hay en el fondo de ese trabajo es una reflexión sobre qué es la buena vida, qué es ese buen vivir, que suele estar asociado normalmente a condiciones materiales, que también hemos comentado antes. Pero creo que también tiene que ver sustancialmente con la manera en la que nos vinculamos, no solo con los recursos materiales, que se suele estudiar mucho desde sociología y este tipo de áreas, y por lo tanto se reproduce el sistema en sí mismo, sino que no nos paramos a preguntar cuáles son las condiciones de una buena vida, cómo resolver los vínculos que nos hacen ser, volviendo también a romper la dicotomía naturaleza-cultura y hablar de, no, es una coexistencia recíproca. Justo la semana pasada en esta facultad celebrábamos un homenaje a Bruno Latour y se hablaba de la radical dependencia, ecodependencia, interdependencia. Entonces, quería traer todas estas ideas, estas reflexiones, porque a mí me parece muy problemático una cuestión. O sea, la relación con una misma todavía se puede resolver si atendemos a lo emocional, ciertas inteligencias y no sé qué. Nuestra relación con las otras se puede llegar a resolver si entendemos que existe una comunicación honesta frente a la adversidad y no sé cuántos. Pero nuestra relación con lo otro natural, donde no hay un feedback que podamos comprender para rectificar la relación hacia donde nos merezca, más allá de necesidades, más allá de... Al final depende de una atribución muy localista, muy localizada en la circunstancia específica donde se vive el vínculo. Y hemos hablado de soluciones basadas en determinados criterios, pero yo me pregunto si tenemos que dejar que cada comunidad local extraiga sus propias conclusiones de la manera en la que se vincula y se proyecten desde ahí las soluciones, o si hay criterios científicos que nos pueden ayudar a entender cómo nos vinculamos y qué condiciones son más óptimas para mejorar la calidad de la vida. Porque al final no dejan de ser atribuciones occidentalizadas desde mi cuerpo varón, hetero, o sea... No sé si ahí me he explicado ya bien porque me he tirado un pozo inmenso, pero quería traerlo también. Muy bien. Nada, excelente, Iván, muchas gracias. Olga, y yo creo que ya es que si queréis luego podéis preguntarle, le podéis escribir, él es muy accesible. No sé si cabe uno más. Hay que... Vale. Bueno, vamos con Olga y yo, bueno... Vale, muchas gracias. Soy Olga Mancha, del Departamento de Antropología Social y Psicología Social. Bueno, agradecer, como el resto de mis compañeras, la charla. Ha sido muy sugerente y lo mío no es tanto una pregunta como una reflexión, ¿no? Y también yo creo que puede enlazar con algunas de las cosas que se han ido planteando, ¿no? Sobre todo con la del compañero antes que yo. Esa reconexión. De alguna manera yo sí la sentí cuando paramos. Cuando paramos, yo vivo en Vallecas. Tengo una casa pequeña, pero tengo una terraza que es un lujo, y de repente empecé a ver pájaros que venían del Tierno Galván a escaso kilómetro que nunca había visto en mi terraza. O sea, siempre los había visto en el parque, petirrojos, mosquiteros, muchos pajaritos, incluso la bandada de grullas que solía ver a 50 metros por encima de mi cabeza, la vi a menos de 20, de bajada o de subida en la primavera hacia el norte, ¿no? Entonces, yo sí que veo que necesitamos parar, y vi cómo el campo, la naturaleza, se metió en la ciudad cuando paramos, ¿no? Cuando le dimos, bueno, pues no sé si la oportunidad a esa naturaleza existente que está alrededor y que realmente nosotros la tenemos encarcelada, ¿no? No creo que sea una metáfora muy buena para la gente que vas a visitar en Navalcarnero. Pero realmente estamos atrapados, todos estamos encarcelados cuando estamos prisioneros en un medio construido que no dejamos que la naturaleza nos permee, ¿no? Y que cuando paramos, pues se hace presente, ¿no?
Entonces, ahí sí que veo, bueno, mi tema de investigación básicamente son esas reconexiones rural-urbano. Creo que es fundamental que nos acerquemos. Creo que sí que existen formas de parar y de sentir diferentes y que la gente lo está haciendo. En cada localidad pueden ser las que el contexto local, el contexto del ecosistema local permita, pero son, todas pueden ser emulables en otros contextos, ¿no? Y yo creo que el reto aquí es que esta ciudadanía, que somos urbanitas, nos dejemos permear, ¿no? Claro. La iniciativa de Víctor, ¿no?, y de su grupo con el que trabaja, de traer esa naturaleza, mejorar la biodiversidad de nuestro entorno en el que trabajamos y estamos muchas horas, yo creo que va a ser fundamental. Yo el otro día casi lloro cuando me voy a casa el viernes por la tarde y veo una bandada de jilgueros al lado, en la verja, ¿no? Todos ahí puestos. Dije, no puede ser. O sea, me parecen pequeños milagros que tenemos que abrir el ojo para verlos porque están ahí. Y nos tenemos que dejar abrir. Y gracias, porque creo que tus píldoras optimistas sí que dan mucha esperanza. Gracias. ¿Alguna más o voy? Pues sí, es lo que os iba a decir, ¿no? Que antes, bueno, este acto está organizado por la Delegación del Aula de Innovación Social y Sostenibilidad, que forman parte estudiantes en prácticas y personas voluntarias. Hay un pilar en este proyecto que es Julio César de la Garza, que es antropólogo y es desde hace muchos años el encargado del huerto del campus, y yo le había animado a que interviniera hoy y ha pedido justo la palabra casi al final. Entonces vamos a dejar, si os parece, cerrar con Julio, que toda la sabiduría suya nos está siendo fundamental en este proyecto, y ya damos la palabra a Fernando para terminar, si os parece. Sí, gracias. Bueno, soy el hortelano del huerto, ¿no? No, yo cuando hablo así me gustó mucho una frase, cada uno de los ideas fue dando, se convierte en un tema a desarrollar. O sea, hay mucha amiga. Pero una frase así que me impactó mucho es, ¿cuál es la actitud que tenemos para relacionarnos con la naturaleza, con el medio ambiente? Yo siempre hago un juego de palabras y digo que tenemos que tener un cambio de actitud ante el medio ambiente y una actitud de cambio. Para mí es así fundamental, ¿no? Y hablamos mucho de ecología y doy 3 ideas. Yo siempre he comentado con mis hijos, que tengo una buena retahíla en mi casa, de que la ciencia forma, pero no transforma. La ciencia forma muy bien, pero no transforma. Entonces les digo, tenemos que pasar de la ecología y vernos con la naturaleza, con el medio ambiente, como hermanos, pasar a una ecofilia, pero ir más allá todavía de esa hermandad con la naturaleza y venerarla, venerar la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor, en esa relación de que somos parte de ella, que no estamos ni sobre ella, estamos en ella, y en esa veneración hablo de ecodulía. Dulos, dulía es veneración. Entonces, eso nos puede ayudar mucho a transformar y exige de nosotros descubrir nuestra humanidad desde una espiritualidad ecológica, ¿no? Muy bien, muy... Pues si te impresionaron algunas frases, has dejado algunas muy buenas que me anoto por aquí. Bueno, voy en orden. Bueno, otra de las razones por las que estoy encantado de venir aquí, que sabía o intuía que iba a pasar, es porque aprendo mucho. Yo soy una gran esponja como científico y aprendo. Y hoy han salido cosas muy interesantes. Me habéis ayudado a ver cosas que no tenía tan claras y me estáis forzando a que me prepare más énfasis en las positividades.
Bien, una primera cuestión fue con lo del choque que hay, que es evidente, entre la lógica de parar y el trabajo asalariado. Justo en estas semanas estamos, como decía, resumiendo un poco información sobre el decrecimiento, que pone soluciones que pueden funcionar, cómo se pueden aplicar cuestiones de decrecimiento en lo económico que pueden funcionar y que pasan por trabajar menos. No ganar menos, trabajar menos, significativamente menos. El famoso Keynes, de esa economía keynesiana que se cita muchas veces sin saber qué citas, pero me toca citarlo, soy neoliberal y tengo que mostrarme ilustrado. Keynes acertó en algunas estimaciones para el futuro del desarrollo de la economía y falló estrepitosamente con la jornada laboral. Él estimaba que para 2030 trabajaríamos 17 horas y no vamos rumbo a eso, ¿no? Se está partiendo de risa con toda la razón, porque realmente no vamos por ahí. Ahora tenemos, Francia acaba de aprobar un aumento de la jornada laboral, un posponer la edad de jubilación. La idea del decrecimiento va justo en contra. Tenemos que trabajar menos, jubilarnos antes y pasar a ser prosumidores. Ya los hay, que lo somos. El concepto de prosumidor, si lo buscáis, tiene una entrada en Wikipedia no demasiado acertada, pero te empieza a empistar. Prosumidor sería un consumidor de segunda generación que no solo consume, sino produce. Formas parte del sistema productivo al hacer cosas que son útiles para el sistema productivo y al hacerlo te vuelves más crítico, más informado y te vuelves un consumidor experto. Eso es lo que necesitamos y hacia eso vamos. El prosumidor, por ejemplo, puede ser aquella persona que por tener menos horas en su trabajo asalariado, le queda tiempo para cuidar a sus hijos o a sus padres, o para hacer la comida, o para arreglarse la ropa, o para darse un paseo, o para hacer cosas que muchas de ellas tienen incluso un valor económico y que hoy por hoy, en el sistema en el que estamos metidos, que tenemos jornadas laborales que no acaban nunca, las tenemos que contratar a alguien. En lugar de contratar a alguien, las hacemos nosotros. Hay unas cuantas ideas que explican por qué el decrecimiento en realidad es prosperidad y nos permite crecer en cosas que nos hacen felices, en cosas que nos hacen sanos y que nos hacen individuos más sociales, con más tiempo para socializar. Fijaros, los celtíberos, nadie conoció a uno auténtico, pero se reconstruye, que dedicaban mucho tiempo al consenso. El consenso, como sabéis, es muy difícil de alcanzar, pero tiene una gran virtud y es que trasciende en el tiempo mucho más que las cosas por mayoría simple o por acuerdos, aquí te pillo, aquí te mato. Y ya los celtíberos, con lo denigrados que estaban, no comparaban con el Imperio Romano, mucho más sexy y grandilocuente, le dedicaban mucho tiempo a alcanzar el consenso. Y el consenso requiere que trabajemos 13 horas en lugar de 40 a la semana. Por ahí voy dejando algunas píldoras. Claro que hay gente trabajando en cómo podemos reconciliar el decrecimiento con el modo de vida que tenemos y la inercia que tenemos. Las cosas no tienen que perder valor económico, aunque enfriemos la economía. O sea, esa es una de las cosas que cuesta entender, el desacoplar el desarrollo económico con las emisiones de gases de efecto invernadero y con el transporte y con muchas actividades, que es como la inercia. Si se calienta la economía, la inercia es que rápidamente tenemos huella ambiental, rápidamente hacemos unas cuantas cosas para que estamos entrenados como ciudadanos y entrenadas las empresas y el sector público para mover. Bueno, pues todo eso quieto parado. Vamos a pensar que también era otra de las cosas que decían, ¿no? La abundancia radical. Os dejo, habéis mencionado a Latour y en estas semanas que le estoy dedicando al decrecimiento con píldoras, que saqué un vídeo de unos 8 o 10 minutos y que ahora hay un podcast que se llama, bueno, el podcast se llama Producción Propia y el capítulo número 2 o 3, o sea, estamos recién empezando, es de decrecimiento. Y ahí menciono a Jason Hickel, que os recomiendo mucho que lo leáis. Jason Hickel tiene además artículos, es un gran científico, trabaja en ámbitos de la economía y explica muy bien esto del decrecimiento y está preocupado, como la chica que me hizo la pregunta, por cómo se puede esto aterrizar a la realidad de un mundo en el que el decrecimiento suena a ruso, ¿no? Y habla de abundancia radical. Si comprendemos el decrecimiento saludable, que es otra de esas palabras que no siempre, o conceptos que no siempre tenemos. ¿Cómo de saludable es el decrecimiento? Y entendemos el concepto de abundancia radical, que es abundancia en lo necesario, en lo fundamental,
en lo humano, en los derechos que decíamos, en asegurar los valores, en asegurar ese tipo de cosas. Esa es la abundancia radical, la abundancia de la biosfera, pero no la abundancia privada. Bueno, lo dejo ahí porque daría para mucho y yo tampoco es que sea un súper experto, simplemente que me parece una cuestión fundamental a la que le he dedicado un tiempo a pensar. Bien, la cuestión, la sugerencia de incidir más en las soluciones. Es verdad que he dejado para el final y he mencionado algunos ejemplos y podríamos dedicar mucho tiempo a explicar esas soluciones. Hay muchas. Yo he hecho alguna recolección, como os decía, en Razones para el Optimismo, desde una actividad de restauración ecológica que no se pensó que iba a hacer un servicio de salud pública, porque era puramente restaurar ecología, y de esas hay varios casos, que por restaurar los ecosistemas resulta que la gente es más sana. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues en unos casos se quitó una especie invasora, en otros casos se pusieron las bases para que un sistema acuático pudiera regenerarse con cosas muy sencillas, y el sistema acuático, con el músculo de la naturaleza, nos dio un servicio que era pesca y recobró una funcionalidad. Hay muchos ejemplos, hay que irlos buscando. Habías mencionado grupos de consumo, efectivamente es una idea que está tomando fuerza, las comunidades energéticas es un caso concreto. La ganadería extensiva, por supuesto, ¿no?, que va en contra de a dónde vamos. Fijaros, cada vez se produce más carne y cada vez se cierran más granjas. Dices, ¿qué está pasando? Pues es evidente, por pocas matemáticas que uno sepa, ¿no? Si hay más carne y hay menos granjas, es que se hacen macrogranjas, ¿no? La ganadería extensiva es una manera de hacerse cargo de un gran problema, que son los purines o los excrementos. La ganadería extensiva permite que sea la propia naturaleza la que absorba los excrementos y los convierta en un posible incluso recurso, ¿no?, y fertilidad pero tienen que ser en unas determinadas proporciones, en unas determinadas maneras. No pueden ser esas balsas que son tóxicas por la alta concentración, ¿no? Y hablabas de intercambio con otros mundos y cómo cambiar. Da para pensarlo, ¿no? Porque evidentemente pienso en comunidades que viven de otras maneras, y claro que tenemos. Os he puesto el ejemplo de la India, que comen de otra manera y no pasa nada, y son muy sanos y comen menos carne, y tenemos ahí un ejemplo. Después de cada recesión, los análisis históricos muestran que durante un breve periodo de tiempo las economías, incluso las más capitalistas neoliberales, nos dan números para el decrecimiento, porque todos los gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, se vuelve socialista y afloja la presión sobre la gente, afloja la producción, la gente recupera, trabaja menos, es más sana y las medidas sociales ayudan a salir del golpazo. O sea que tenemos datos empíricos. Después de cada recesión hay un periodo más o menos largo que el Ayuntamiento de Navalcarnero o el gobierno de los Estados Unidos afloja. Afloja la economía, afloja el énfasis en la producción, y por tanto tenemos datos de cómo se puede hacer y de qué efectos tiene. Sobre el público vacunado de ansiedad, efectivamente, eso resume mucho los jóvenes. Yo tengo muchos jóvenes que me rodean, mis propios hijos, que están en estas edades de entre los 19 y 22, pero también he dirigido tesis, doy clases, y desde hace años estoy, de alguna manera, muy concienciado en el papel de los jóvenes. Por un lado, le desarrollo un tiempo y voy a sacar uno de los temas que dentro de quizá 2 meses, saque, es la gestión emocional de la crisis ambiental. Porque lo he sufrido yo personalmente, como ecoansiedad hace unos años, veo que es algo que se te puede ir de las manos y es algo que está ahí, ¿no? Y por definición de joven has tenido menos tiempo para desarrollar mimbres emocionales, con lo cual te pillan cosas muy grandes con menos mimbres que a lo mejor una persona que ha visto morir a un familiar o que ha visto ya pasar 2 o 3 crisis económicas, pues los ha desarrollado de forma autodidacta. Así que claro que hay mucho que compartir, experimentar y hacer explícito sobre las 4 grandes fases de una crisis, ¿no?, que pasa por un estrés, por una ansiedad, por una depresión y eventualmente por el suicidio. Los datos del suicidio son escalofriantes, pero entre los jóvenes sabéis que están creciendo, y hay ya una señal de la crisis económica, social y ambiental en ese índice de suicidio, que en este gradiente representaría el nivel más tremendo. Claro que hay que entenderlo, hay que ser sensibles, hay que entender dónde está, y una de las formas, pero no la única, es el compensar los mensajes negativos con lo positivo. Pero no es la única, porque al desastre hay que mirarlo de cara, hay que aprender a mirarlo. Fijaros, una de las cosas que a mí me impresionó mucho, iba yo escuchando la radio en el coche hace muchos años y escuché los relatos de una mujer que se dedicaba a asistir a las personas en las grandes crisis humanitarias, como la que pueda ser el terremoto ahora de Turquía. Esta mujer
contaba que de su experiencia y de su formación, el ser humano es capaz de gestionar cualquier crisis, pero no de cualquier manera. Y ellos en lo que trabajan es en generar las maneras, en generar el contexto para gestionar la crisis. Y fijaros, para llevar todavía esto más allá, su propio relato personal era impresionante, por eso se me quedó grabado, porque ella trabajaba en un centro de llamados. Estos que van pasando llamadas y muy estresante, todas las personas en fila, pasando llamadas, y en una mañana tan ajetreada como cualquier otro, vino su jefe, le puso el brazo sobre el hombro y le dice: María, ya te puedes ir a casa que se ha muerto tu marido. Claro, tan malo casi como que se muriera su marido fue cómo le comunicó que se murió su marido. O sea, hay mucho que trabajar en mirar de frente a las grandes tragedias, ¿no? Y se puede aprender de los expertos, se puede aprender de un amigo, de un familiar que lo ha gestionado mejor que tú. En España nos habla de la muerte, por ejemplo, ¿no? Y ahora la próxima que voy a sacar es de qué morimos, y empiezo hablando de esa poca experiencia real que tenemos los judeocristianos, los que se han criado en esta atmósfera proteccionista y eufemística sobre la muerte. En México hasta la celebran. Hay que mirar a la muerte o al desastre de cara, pero hay que tener herramientas emocionales, hay que compartirlo. La socialización, en ese gradiente de 1 a 4, a partir del grado 2 o grado 3 no lo puedes resolver solo. Y eso los especialistas, los psiquiatras, los psicólogos lo saben bien. Y hay que apoyarse o en especialistas, o en familias, o en amigos, o en gente que vibra en las mismas cosas que vibras tú. Esto es un conocimiento que, por supuesto, está ahí y que quizá late, pero no está explícito y puede ayudar a los más jóvenes, pero también a todos, en el fondo, a gestionar estas grandes crisis. Cuarto aspecto, lo de vivir mejor, nuestra vinculación con el mundo, lo de cambiar esta manera en la que nos relacionamos con el mundo. Realmente has dicho muchas cosas, creo que esto lo mencionabas tú, ¿no? Y hablabas del buen vivir y cómo cambiar. Yo creo que hay una pieza en la que tendríamos que reflexionar, que es la pieza del individualismo. Somos una sociedad compuesta de individuos en lugar de realmente una sociedad. Una vez más, volviendo al tema de la biología como forma de encontrar análogos, los organismos sociales tienen también un gradiente y el ser humano no se considera un organismo eusocial. Para ser eusocial en biología tienes que comprometer tu propia reproducción individual. Solo las hormigas, las termitas e incluso una rata feísima que no tiene casi pelo, se organizan en estructuras en las que la reproducción del individuo está supeditada a la reproducción del conjunto. Eso se considera eusocial. En cualquier caso, lo pongo como una anécdota casi biológica, pero nos faltan algunos pasos en esa socialidad, ¿no? Somos demasiado individualistas y en esto podemos ir incorporando que nuestra socialidad, nuestras sociedades, entran en ese marco, y esto me enlaza con los comentarios que ha hecho Julio, me parece que era tu nombre, ¿no? De que además nuestra sociedad está enmarcada en otras macrosociedades de otros organismos. Y me ha gustado mucho lo que decías, y me lo llevo para casa, el hecho de que tu comunidad te da feedbacks en un idioma inteligible, pero los organismos, las plantas, los animales, los feedbacks no recibes. Has dicho que no recibimos feedbacks y yo lo matizaría. Sí recibes feedbacks, pero hay que tener la sensibilidad que decía ella para pillarlos, porque la naturaleza no habla español ni catalán, pero al final te da un mensaje, te da un feedback que te alimenta. Mucha gente que tiene mascotas lo experimenta. Los perros no hablan español, pero te dicen cosas. Y los jilgueros que veías también. Y cuando ves un ecosistema que se repone o que funciona, pues también te está transmitiendo mensajes, ¿no? Pero sí que hay que desarrollar quizá a una sociedad que sea más sensible para esos mensajes que no están en las vías de comunicación a las que estamos acostumbrados. Y esto me enlaza perfectamente con lo que decías, lo de que teníamos que parar. Claro, la naturaleza muchas veces requiere que paremos. Yo corro, hago carrera de montaña, y me he dado cuenta, y a veces voy en bicicleta, entonces tengo 3 velocidades de percibir la naturaleza. La bicicleta, correr y caminar. Camino mucho con mi mujer y he pasado por sitios donde he corrido 1000 veces y hasta que no caminaba no veía que había una mancha de pinos. Una mancha de pinos. No estoy diciendo un jilguero macho o hembra que le veo la pluma. No, estoy hablando de una masa de pinos que yo pasaba corriendo y ni me había dado cuenta de que estaba ahí. O sea que a veces lo de parar, o lo de frenar, o lo de ir más despacio, te permite precisamente ampliar otros canales
En el caso de la carrera, pues no solo tener mirada en túnel, sino tener mirada lateral. Y en general en la sociedad, eso de parar. Yo cuando me hice científico pensé que iba a tener tiempo para pensar. Luego me he ido arrastrado por la administración y el papeleo y me queda poco tiempo para pensar. Pero es importante parar, ¿no? Y te quería decir que en esta reconexión, tú hablabas de la reconexión rural-urbana, todo un tema, que lo podemos abordar. Pero en general la reconexión tiene gratificación y me sirve para poner ejemplos de positividad. Personas que no tienen ni idea de en qué se distingue un ruiseñor de un petirrojo, que no sabe distinguir un olmo de un haya, de un roble o una encina, sin embargo perciben la biodiversidad. Personas con problemas psicológicos expuestos a jardines y a bosques con distintos niveles de biodiversidad, sin ser capaces de distinguir la taxonomía y la identidad de las especies, su analítica en sangre, su psicología después de estar 3 horas en contacto con ecosistemas o formaciones o parques urbanos más diversos es más favorable. O sea que esa reconexión tiene derivadas directas en nuestra propia salud física y psíquica, y yo creo que al final en esa sociedad que necesitamos de personas de mejor rollo. Y ya no sé, de Julio me ha notado lo del cambio de actitud y una actitud de cambio, me ha encantado. Es como un juego de palabras, pero enjundioso. Y lo de que la ciencia no forma, o sea, la ciencia forma pero no transforma, es una cruda realidad. Yo como científico muchas veces he dicho, y hoy creo que lo he dejado pasar, que la solución no es científica, la solución a estas crisis, a esta policrisis que le preocupaba en Davos a los economistas, las salidas a estas coyunturas no son científicas ni son tecnológicas, son sociales, son políticas. Y pensemos por qué la ciencia no transforma. Porque la ciencia rara vez, o casi nunca, o no es su papel, no emociona. Y las transformaciones requieren de la emoción. Y la emoción requiere reconectar, y la emoción requiere de la socialidad, y requiere de sensibilidades distintas que ya trascienden a la ciencia. Entonces la ciencia te deja ahí las muletas para que camines mejor y te apoyes en ellas. Pero el que quieras caminar, la Agenda 2030 requiere que la gente tenga la emoción de querer transitar por los derechos humanos. Si tú te pones los derechos humanos, pero no quieres avanzar, entonces, ¿qué es lo que te va a hacer avanzar? Pues a veces el mundo del arte, que pulsa directamente las emociones, pues nos ayuda a ese empuje, ¿no? Tenemos la ciencia, tenemos el dato, tenemos la evidencia, las estadísticas, incluso el telediario nos abruma con estadísticas al respecto. ¿Y por qué vamos a andar? ¿Por qué vamos a avanzar? Ese punto de emoción, a veces los artistas lo tienen como más claro o lo pulsan de forma más directa. Y os lo dejo aquí ya para terminar esa posibilidad de reinterpretar al mundo del arte, ¿no? Y ver que el ser humano necesita del arte para expresarse y para moverse en direcciones que necesita y que a veces la ciencia, el conocimiento no es suficiente. Bueno, Fernando, pues yo voy a dejar a nuestra decana cerrar ahora el acto porque, bueno, en primer lugar quería agradecer todo el respaldo institucional que nos está haciendo al aula. Es muy importante que desde las instituciones se apoyen estas transformaciones que no se basan únicamente en vamos a poner unos cubitos de reciclaje y ya está, sino transformaciones profundas, ¿no? Que supongan los cambios que necesitamos para la urgencia de los tiempos y el reto que tenemos enfrente. Quisiera agradecer, bueno, pues a Juan Berrocal, Lidia Sánchez, Víctor Martín, Jorge López, Asel Gana, el propio Julio, que son los integrantes del aula, que todo lo que han trabajado por este acto y por los que van a venir. Hay un grupo sostenible de profesorado que estamos montando, ¿verdad?, con gente como Andrés Walliser, que está aquí, Olga Mancha, que ha participado, David Berna, que estaba antes, Enara Echar, muchísimas gracias también por haber venido aquí. También, bueno, pues algunos de los estudiantes de este profesorado estaba aquí hoy. Segundo Valmorisco también, muchas gracias. Y al estudiantado, hay gente de la Ecoaldea, de la Asociación de la Ecoaldea, que nos han ayudado a mover todo esto. Mónica Navia, que te incorporas muy pronto al aula y bueno, vamos a seguir con estas recomendaciones que nos decíais sobre los consumos. Estamos viendo, por ejemplo, en las fuentes, oye, si le ponemos un pedal precisamente para esto. ¿Y el consumo energético de la facultad? ¿Dónde podemos ahorrar? Todas estas cuestiones son muy importantes, pero no se nos ocurren solos y solas. Necesitamos gente que nos ayude porque el pensamiento colectivo yo creo que es
lo que finalmente nos ayuda a las transformaciones de verdad. Me ha animado mucho lo que ha dicho Fernando. Sitios pequeñitos, acciones disruptivas pueden traer esos puntos de inflexión social que necesitamos, ese cambio de pantalla civilizatoria. Ha sido una conferencia magnífica, muchas gracias, y doy paso a Esther para cerrar. No tengo mucho más que decir. Muchas de las cosas que nos propones, Fernando, nosotros lo estamos intentando. A veces, diríamos, es un proceso difícil. Empezamos con laboratorios participados, desarrollamos 6 proyectos, desde cómo desarrollar el espacio, cómo ocupar el espacio, hasta otros proyectos que eran más difíciles. Tenemos en la cabeza, porque llevamos ya 5 años luchando y es muy difícil, una comunidad local de energía, una cooperativa, para poner un tejado solar. No nos dejan. Es decir, las soluciones que se nos han venido dando desde las instituciones pues son Iberdrola, es decir, las grandes empresas que vengan y te desarrollen la tecnología. No es nuestra propuesta es desde abajo. Es decir, nosotros estamos intentando generar, ¿no?, esa comunidad más pequeña, ¿no?, esos grupos que de alguna manera nos permitan enfocar los problemas. Y, por supuesto, esta charla pues, viene un poco a fortalecer nuestra idea, a intentar generar también pues, pequeñas acciones que puedan a medio plazo, ¿no?, construir algo un poquito más grande. Así que muchísimas gracias. Estás requete invitado. Yo sé, seguramente tienes prisa, pero si no te animaría a que vengas y conozcas el huerto y conozcas el aula, conozcas un poco pues, las cosas que estamos haciendo, ¿no?, pues, el ciclo del agua, una facultad más verde, intentándolo. Es una facultad muy complicada porque desde luego no se construyó para mejorar la sostenibilidad. Tiene un gasto energético brutal, las ventanas no se pueden abrir, o sea, todo lo que sabéis, ¿verdad? Los que dais clase o estáis en las aulas, es tremendo. Entonces, claro, es una reflexión que estamos haciendo sobre el espacio y sobre cómo nosotros interactuamos con el espacio. Muchísimas gracias.